¿Y si te dijera que el mayor obstáculo para manifestar lo que deseas no está en el universo, ni en el destino, ni en la falta de oportunidades? ¿Y si el verdadero bloqueo estuviera ocurriendo dentro de ti cada día, sin que siquiera lo notes? Miles de personas repiten afirmaciones, visualizan abundancia y buscan cambiar su realidad. Sin embargo, continúan obteniendo los mismos resultados una y otra vez. ¿Por qué ocurre esto? Porque existe un error silencioso que anula el poder de muchas manifestaciones. Un error tan común que la mayoría de las personas lo repite cada día sin darse cuenta. Hoy descubrirás cuál es ese error, cómo identificarlo en tu propia vida y qué hacer para liberarte de él. Escucha con atención, porque una sola idea puede cambiar por completo la forma en que manifiestas tu realidad. Parte 1. El error comienza en tus pensamientos. Antes de hablar sobre manifestación, abundancia o transformación personal, es necesario comprender una verdad fundamental. Toda realidad comienza como un pensamiento. Cada logro, cada decisión y cada cambio importante que ocurre en la vida de una persona tuvo su origen en una idea que primero existió en su mente. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca se detiene a observar cuáles son los pensamientos que repite constantemente a lo largo del día. Desean prosperidad, pero piensan en escasez. Desean tranquilidad, pero alimentan preocupaciones. Desean oportunidades, pero imaginan obstáculos. Y aquí es donde aparece uno de los errores más comunes en el proceso de manifestación. Muchas personas creen que manifiestan aquello que desean. Pero la realidad es muy diferente. Manifestamos aquello que sostenemos con mayor frecuencia en nuestra mente. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pensamiento repites más veces durante el día? Porque ese pensamiento podría estar construyendo silenciosamente tu realidad futura. Imagina por un momento a una persona que desea abundancia económica. Habla constantemente de prosperidad. Visualiza riqueza. Escucha afirmaciones positivas. Pero durante el resto del día repite pensamientos como: no tengo suficiente. Todo está muy difícil. Nunca me alcanza. No sé cómo voy a lograrlo. Aunque su deseo sea la abundancia, su atención está enfocada en la carencia. Y la atención es energía. Aquello que recibe energía crece. Por eso resulta tan importante comprender que el universo, el subconsciente o la mente creadora no responden únicamente a tus deseos. Responden principalmente a aquello que mantienes vivo mediante tu atención constante. Tus pensamientos repetidos son como semillas. Cada vez que repites una idea, la fortaleces. Cada vez que vuelves a pensar lo mismo, aumenta su influencia sobre tu vida. La pregunta es: ¿qué tipo de semillas estás cultivando diariamente? Existe una diferencia enorme entre tener un pensamiento ocasional y mantener un pensamiento dominante. Un pensamiento ocasional aparece y desaparece. Un pensamiento dominante se convierte en una compañía constante. Y son esos pensamientos dominantes los que terminan moldeando nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Una persona que constantemente piensa que todo saldrá mal comienza a actuar desde el miedo. Una persona que constantemente piensa que es capaz comienza a actuar desde la confianza. Con el tiempo, esas acciones producen resultados diferentes. Y esos resultados refuerzan las creencias iniciales. Así se crea un ciclo. Pensamiento. Emoción. Acción. Resultado. Por eso el primer paso para transformar tu realidad no consiste en cambiar el mundo exterior. Consiste en observar honestamente el mundo interior. Durante los próximos días presta atención a tus pensamientos más frecuentes. No los juzgues. No luches contra ellos. Simplemente obsérvalos. Porque aquello que observas conscientemente deja de controlarte de forma inconsciente.
Y cuando comienzas a elegir deliberadamente tus pensamientos, comienzas también a recuperar el poder de dirigir tu vida. Parte 2. Desear no es lo mismo que creer. Uno de los errores más comunes en el proceso de manifestación ocurre cuando confundimos el deseo con la creencia. Muchas personas desean profundamente cambiar su vida. Desean prosperidad. Desean amor. Desean paz interior. Desean oportunidades. Pero cuando observamos sus pensamientos más profundos descubrimos algo sorprendente. Desean una cosa, pero creen otra completamente diferente. Y aquí aparece una contradicción invisible que termina debilitando cualquier intento de transformación. Porque el deseo por sí solo no es suficiente. Todos deseamos algo mejor para nuestras vidas. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿crees realmente que es posible para ti? No para otras personas. No para quienes parecen más preparados. No para quienes tuvieron más oportunidades. ¿Crees que es posible para ti? Porque muchas veces la mente consciente dice: quiero abundancia. Pero la mente profunda responde: no creo merecerla. Y mientras exista ese conflicto interno, la energía se divide en direcciones opuestas. Cada vez que estableces una intención, estás enviando una dirección a tu mente y a tu energía. Pero cuando esa intención viene acompañada de dudas constantes, se genera una especie de resistencia interna. Es como intentar avanzar con un pie en el acelerador y otro en el freno. La intención quiere avanzar. La duda quiere detenerse. Y el resultado suele ser frustración. Por eso muchas personas sienten que hacen afirmaciones durante semanas o incluso meses sin observar cambios significativos. No porque las afirmaciones no funcionen, sino porque detrás de ellas existe una voz silenciosa que repite constantemente: esto no va a pasar. No soy capaz. No tengo suerte. No creo que funcione para mí. Esa voz termina teniendo más influencia de la que imaginamos. Porque la mente responde con fuerza a aquello que considera verdadero. Y lo que consideramos verdadero suele convertirse en nuestra experiencia. Creer no significa conocer todos los detalles. Creer no significa saber exactamente cómo ocurrirá algo. Creer significa permitir la posibilidad. Significa abrir espacio para que algo nuevo entre en tu experiencia. La mayoría de las personas espera tener pruebas para creer. Pero muchas transformaciones comienzan cuando decidimos creer antes de tener pruebas. Piensa en cualquier cambio importante que hayas logrado en tu vida. Antes de verlo materializado, primero tuviste que considerar la posibilidad de que fuera alcanzable. Todo comienza ahí. En una pequeña apertura mental. En una nueva perspectiva. En una decisión interna. Por eso, si deseas fortalecer tu capacidad de manifestar, empieza observando tus creencias. Pregúntate: ¿qué creo realmente sobre mí? ¿Qué creo sobre la abundancia? ¿Qué creo sobre mis posibilidades? ¿Qué creo sobre mi futuro? Porque muchas veces no es la falta de deseo lo que bloquea una manifestación. Es una creencia limitante actuando silenciosamente en segundo plano. Y cuando una creencia cambia, todo comienza a cambiar con ella. Parte 3. El hábito de enfocarse en lo que falta. Existe un hábito silencioso que afecta a millones de personas sin que siquiera sean conscientes de ello. Es el hábito de enfocarse constantemente en aquello que falta. Muchas personas despiertan cada mañana pensando en lo que aún no tienen. El dinero que necesitan. La oportunidad que no ha llegado. La relación que desean encontrar. La meta que todavía no han alcanzado. Y aunque esto puede parecer algo normal, existe una consecuencia que pocas veces se comprende. Aquello en lo que enfocas tu atención comienza a ocupar cada vez más espacio dentro de tu mente. La atención funciona como una lupa. Amplifica aquello que observa.
Cuando una persona se enfoca continuamente en lo que le falta, comienza a experimentar una sensación permanente de carencia. Y esa sensación termina influyendo en sus emociones, en sus decisiones y en su manera de interpretar la realidad. Poco a poco deja de ver posibilidades y comienza a ver limitaciones. Deja de ver recursos y comienza a ver obstáculos. No porque los obstáculos sean más grandes, sino porque toda su atención está dirigida hacia ellos. Por eso es importante detenerse un momento y preguntarse: ¿estoy observando las oportunidades que existen en mi vida o únicamente aquello que todavía no ha llegado? Piensa por un momento en un jardín. Si deseas que una planta crezca, debes alimentarla. Debes regarla. Debes cuidarla. Debes prestarle atención. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Aquello que alimentas diariamente se fortalece. Si alimentas la preocupación crecerá. Si alimentas el miedo crecerá. Si alimentas la confianza crecerá. Si alimentas la gratitud crecerá. Muchas personas intentan manifestar una nueva realidad mientras continúan alimentando las emociones y pensamientos asociados a la realidad que desean abandonar. Y ahí aparece una contradicción. Porque no podemos esperar resultados diferentes mientras seguimos fortaleciendo internamente los mismos patrones. La transformación comienza cuando elegimos conscientemente dónde colocar nuestra atención. No se trata de ignorar los problemas. Se trata de no permitir que los problemas se conviertan en el centro permanente de nuestra experiencia mental. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para cambiar el enfoque de la mente. Porque cuando agradeces, aunque sea por algo pequeño, dejas de concentrarte exclusivamente en lo que falta. Comienzas a reconocer lo que ya existe. Comienzas a valorar lo que ya has recibido. Y esa simple acción cambia tu estado interior. La gratitud no significa conformarse. No significa renunciar a los sueños. Significa reconocer que incluso mientras avanzas hacia nuevas metas, ya existen bendiciones presentes en tu vida. Y cuando aprendes a verlas, tu energía cambia. Tu percepción cambia. Tu actitud cambia. Y muchas veces, tu realidad también comienza a cambiar. Por eso, si deseas fortalecer tus manifestaciones, desarrolla el hábito de observar lo bueno que ya existe. Hazlo cada día. Hazlo conscientemente. Porque una mente entrenada para reconocer abundancia tiene muchas más posibilidades de crear abundancia que una mente obsesionada con la carencia. Parte 4. El poder de las palabras que repites cada día. Existe algo que acompaña a cada pensamiento y que tiene un enorme poder sobre nuestra realidad. Las palabras. Las palabras no son simples sonidos. Son expresiones de nuestras creencias más profundas. Muchas veces una persona afirma que desea cambiar su vida, pero cuando escuchamos la forma en que habla de sí misma descubrimos un mensaje completamente diferente. Dice frases como: nunca tengo suerte. Todo me sale mal. Siempre me pasa lo mismo. No soy capaz. No tengo lo necesario. Y aunque estas expresiones parecen inofensivas, con el tiempo comienzan a convertirse en instrucciones para la mente. Porque cada palabra que repetimos una y otra vez fortalece una determinada percepción de nosotros mismos. Y esa percepción termina influyendo en nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestros resultados. Por eso es tan importante prestar atención al lenguaje que utilizamos cada día. Especialmente cuando hablamos de nosotros mismos. El subconsciente aprende mediante la repetición. No analiza si una afirmación es positiva o negativa. Simplemente registra aquello que escucha constantemente. Por esa razón, cuando una persona repite durante años frases limitantes, esas frases terminan convirtiéndose en creencias. Y una creencia repetida suficientes veces puede llegar a parecer una verdad absoluta. Piensa por un momento en las palabras que más utilizas.
¿Qué frases repites con frecuencia? ¿Qué dices cuando enfrentas una dificultad? ¿Qué dices cuando piensas en el dinero? ¿Qué dices cuando hablas de tu futuro? Muchas veces las respuestas a esas preguntas revelan por qué ciertas situaciones continúan repitiéndose en la vida de una persona. Porque las palabras crean una imagen mental. Y la mente trabaja constantemente para mantener coherencia con esa imagen. Si repites que no puedes, actuarás como alguien que no puede. Si repites que eres capaz, comenzarás a actuar como alguien capaz. Las palabras son semillas invisibles. Y cada una de ellas termina produciendo algún tipo de resultado. Esto no significa que debas fingir una realidad inexistente. Tampoco significa ignorar los desafíos. Significa elegir conscientemente un lenguaje que apoye tu crecimiento en lugar de sabotearlo. Existe una enorme diferencia entre decir, esto es imposible, y decir, aún estoy aprendiendo cómo lograrlo. Existe una enorme diferencia entre decir, nunca podré hacerlo, y decir, estoy desarrollando las capacidades necesarias. Las palabras pueden convertirse en cadenas o en herramientas de transformación. Todo depende de cómo las utilices. Por eso, durante los próximos días, observa cuidadosamente tu lenguaje. Escucha cómo hablas de tu vida. Escucha cómo hablas de tus sueños. Escucha cómo hablas de ti mismo. Porque muchas veces el error que bloquea una manifestación no está en el exterior. Está escondido en las palabras que repetimos todos los días sin darnos cuenta. Y cuando cambias tus palabras, comienzas a cambiar la historia que le cuentas a tu mente. Y cuando cambia esa historia, comienza a cambiar también la realidad que construyes. Parte 5. La impaciencia que sabotea las manifestaciones. Uno de los errores más frecuentes en el proceso de manifestación es la impaciencia. Vivimos en una época donde casi todo ocurre de forma inmediata. Un mensaje llega en segundos. Una compra puede realizarse con un clic. La información está disponible al instante. Y poco a poco nos acostumbramos a esperar resultados rápidos en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, las transformaciones profundas no suelen obedecer a ese ritmo. Muchas personas comienzan un proceso de cambio llenas de entusiasmo. Visualizan, afirman, meditan, trabajan en sí mismas. Pero después de algunos días o semanas empiezan a preguntarse, ¿por qué todavía no ocurre? ¿Por qué no veo resultados? ¿Estaré haciendo algo mal? Y es precisamente en ese momento cuando muchas veces abandonan. No porque el proceso no estuviera funcionando, sino porque esperaban resultados más rápidos de lo que la realidad podía mostrar. La impaciencia hace que las personas desentierren la semilla antes de que tenga tiempo de crecer. Y cuando eso ocurre, interrumpen el proceso justo cuando comenzaba a desarrollarse. Observa cómo funciona la naturaleza. Cuando una semilla es plantada, no produce frutos al día siguiente. Primero ocurre un proceso invisible. Las raíces comienzan a expandirse. La estructura interna se fortalece. La vida empieza a desarrollarse bajo la superficie. Aunque desde afuera parezca que nada está ocurriendo. Lo mismo sucede con muchas transformaciones personales. Antes de que aparezcan resultados visibles, suelen ocurrir cambios internos. Cambian tus pensamientos. Cambian tus hábitos. Cambia tu forma de percibir las oportunidades. Cambian tus decisiones. Y todos esos cambios comienzan a construir una nueva realidad. Pero como no siempre son visibles de inmediato, muchas personas creen equivocadamente que no está ocurriendo nada. La realidad es que algunos de los procesos más importantes suceden en silencio. Lejos de la vista. Lejos de las apariencias. Por eso la paciencia no es simplemente esperar. La paciencia es confiar mientras el proceso sigue desarrollándose.
Existe una pregunta que puede ayudarte cuando sientas que nada está cambiando. La pregunta es: ¿estoy midiendo únicamente los resultados externos o también estoy observando mi transformación interna? Porque muchas veces una persona cree que sigue igual, pero ya piensa diferente, ya habla diferente, ya reacciona diferente, ya toma decisiones diferentes. Y esas pequeñas transformaciones son señales de que algo importante está ocurriendo. La impaciencia se enfoca únicamente en el resultado final. La sabiduría aprende a valorar cada paso del proceso. Por eso, si deseas fortalecer tus manifestaciones, deja de preguntarte constantemente cuándo llegará el resultado. En lugar de eso, pregúntate: ¿quién me estoy convirtiendo mientras avanzo hacia él? Porque toda gran transformación requiere tiempo para desarrollarse. Y muchas de las bendiciones que llegan a nuestra vida necesitan primero una preparación interior. Confía en el proceso. Confía en tu crecimiento. Confía en los cambios que aún no puedes ver. Porque aquello que hoy parece invisible podría estar convirtiéndose silenciosamente en la realidad que tanto has estado esperando. Parte 6. El miedo disfrazado de protección. Existe un error que pocas personas reconocen en sí mismas. No porque esté oculto, sino porque suele disfrazarse de algo completamente diferente. Se disfraza de prudencia. Se disfraza de lógica. Se disfraza de realismo. Pero en el fondo sigue siendo miedo. Muchas veces las personas dicen que quieren manifestar una nueva realidad. Quieren una mejor situación económica. Quieren iniciar un proyecto. Quieren transformar sus relaciones. Quieren vivir con más libertad. Sin embargo, cuando aparece una oportunidad para avanzar, surge una voz interior que dice: ¿y si sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo lo que ya tengo? ¿Y si no soy suficiente? Y poco a poco el miedo comienza a frenar el movimiento. No porque quiera destruirnos, sino porque intenta protegernos de aquello que considera desconocido. El problema es que muchas veces esa protección termina convirtiéndose en una prisión invisible. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria. Puede imaginar escenarios maravillosos, pero también puede imaginar problemas que nunca llegarán a ocurrir. Y cuando el miedo toma el control, comenzamos a vivir dentro de esas posibilidades negativas. Creamos conversaciones imaginarias. Visualizamos fracasos. Anticipamos dificultades. Y reaccionamos emocionalmente ante situaciones que todavía no existen. Con el tiempo, esto consume nuestra energía. Nos mantiene inmóviles. Nos hace posponer decisiones importantes. Y lo más peligroso es que muchas veces terminamos llamando prudencia a lo que en realidad es temor. Por supuesto que es importante actuar con inteligencia. Es importante analizar. Es importante prepararse. Pero existe una diferencia entre prepararse y paralizarse. La preparación te acerca a tus metas. El miedo te mantiene en el mismo lugar. Muchas personas esperan sentirse completamente seguras antes de actuar. Pero la confianza rara vez aparece antes de dar el primer paso. La confianza suele aparecer después. Cuando avanzas a pesar de las dudas. Cuando actúas a pesar de la incertidumbre. Cuando descubres que eres más fuerte de lo que imaginabas. Por eso, una de las preguntas más importantes que puedes hacerte hoy es esta: ¿qué haría si no tuviera miedo? Tal vez esa respuesta revele el camino que llevas tiempo evitando. Porque muchas manifestaciones no están bloqueadas por falta de capacidad. No están bloqueadas por falta de oportunidades. No están bloqueadas por falta de talento. Están bloqueadas por el miedo a salir de lo conocido. Y mientras permanezcamos aferrados a lo familiar, será difícil abrir espacio para algo nuevo. El crecimiento siempre exige un pequeño acto de valentía. Una decisión.
un paso, una acción. Y cada vez que eliges avanzar en lugar de retroceder, fortaleces una nueva versión de ti mismo. Una versión más libre, más consciente y más preparada para recibir aquello que desea manifestar. Parte 7. El verdadero cambio comienza dentro de ti. Después de analizar los errores más comunes que bloquean las manifestaciones, llegamos a una conclusión poderosa. El verdadero cambio nunca comienza en el mundo exterior. Comienza dentro de ti. Muchas personas esperan que su realidad cambie para sentirse diferentes. Esperan tener más dinero para sentirse abundantes. Esperan encontrar la oportunidad perfecta para sentirse seguras. Esperan que aparezcan mejores circunstancias para sentirse en paz. Pero la transformación suele ocurrir en el orden contrario. Primero cambia la persona. Después cambia la realidad. Porque toda manifestación es, en esencia, el reflejo de una transformación interna. Cuando cambias tu forma de pensar, cambias tus decisiones. Cuando cambias tus decisiones, cambias tus acciones. Y cuando cambias tus acciones, comienzas a crear resultados diferentes. Por eso el trabajo más importante no ocurre fuera de ti. Ocurre dentro de ti. Tal vez la pregunta más importante no sea ¿qué quiero manifestar? Tal vez la pregunta correcta sea ¿quién necesito convertirme para manifestarlo? Porque cada sueño requiere una versión diferente de nosotros mismos. La abundancia requiere una mentalidad diferente. La paz requiere una conciencia diferente. La confianza requiere una identidad diferente. Y cuando comienzas a desarrollar esa nueva versión de ti mismo, la realidad empieza a responder de manera distinta. No porque el universo tenga favoritos, sino porque tú mismo comienzas a actuar desde una energía diferente, desde una visión diferente, desde una confianza diferente. Y eso inevitablemente produce resultados diferentes. Por eso deja de perseguir únicamente los resultados. Comienza también a construir la persona capaz de sostener esos resultados. Hoy has descubierto algunos de los errores que más frecuentemente bloquean las manifestaciones. Pensamientos repetitivos de carencia. Creencias limitantes. Enfoque constante en lo que falta. Palabras negativas. Impaciencia. Miedo. Pero también has descubierto algo mucho más importante. Todos esos patrones pueden cambiar. Y el momento para comenzar no es mañana. Es hoy. Porque cada pensamiento nuevo es una semilla. Cada palabra consciente es una semilla. Cada decisión valiente es una semilla. Y toda realidad futura comienza siendo una semilla invisible. La pregunta es, ¿qué semillas comenzarás a plantar a partir de este momento? Si este mensaje resonó contigo, quiero invitarte a participar activamente. Escribe en los comentarios. Hoy elijo transformar mi realidad. Quiero leerte y saber cuál de estos errores descubriste en tu propia vida. Y si deseas seguir aprendiendo sobre el poder del subconsciente, el yo soy, la abundancia espiritual y las leyes que transforman la realidad desde dentro, te invito a suscribirte a Voces de Sabiduría Divina. Cada semana compartimos enseñanzas, reflexiones y herramientas prácticas para ayudarte a desarrollar una conciencia más elevada y una vida más plena. Recuerda siempre esto. La realidad que deseas crear comienza mucho antes de manifestarse en el mundo exterior. Comienza en tus pensamientos. Comienza en tus palabras. Comienza en tus decisiones. Y sobre todo, comienza dentro de ti. Gracias por acompañarme hasta el final.